Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bueno, bienvenidos al episodio número 25 del fin de la era Merkel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Franco, ¿cómo estás? Llevamos 25, creo que es exactamente la mitad de lo que prometimos que íbamos a hacer. Íbamos a hacer 50, bueno, pues ahí vamos, por el camino. Y hoy estoy contento porque vamos a hablar de un tema que hace tiempo queríamos abordar. Hemos tardado un poco, pero bueno, está bien. Es un tema que en nuestros países de origen, en Argentina y en España, está muy presente en la agenda, pero que en Alemania pues no está tanto. Y vamos a hablar de feminismo y lo vamos a hacer con una invitada que sabe mucho de ello. Y tenemos con nosotros a Karina Flores. En su bio de Twitter, el de Karina, dice Bildungsreferentin, Projektmanagerin, Interessiert an Politik, Gleichberechtigung, Feministin, Menschenrechte und Umwelt. Un montón de cosas. Pero bueno, por resumirlo para los oyentes de no habla alemana, ponente de formación, Project Manager, interesada en política, en igualdad y en feminismo, derechos humanos y medio ambiente. Buenos días, Karina, gracias por estar con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Me alegra hoy día poder estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy, dispuesta a que compartamos los próximos minutos juntos. Genial. Cree que van a ser minutos, no le avisaste que son horas. No, vamos a ver, ok. Igual llegamos a cerca de una hora, pero no más. Bueno, Karina, muchísimas gracias. De verdad, nos hablas desde Leipzig, ¿no? Sí, estoy conectada en estos momentos desde Leipzig. Ah, muy bien. Bueno, antes de entrar en la materia, para situar a la audiencia, porque a nosotros ya nos conocen demasiado incluso, cuéntanos un poco de dónde eres, cuándo llegaste a Alemania, por qué, no sé, cómo está siendo tu experiencia aquí, por qué Leipzig. Un poco una pequeña introducción personal y luego ya vamos con el tema del día. Bárbaro, gracias. Bueno, para todos los que me escuchan, mi nombre es Karina Flores y como acaba de introducir Raúl, estoy en Alemania hace aproximadamente 15 años, sí, aproximadamente, desde el 2004 que llegué. Vine realmente por razones un poco por trabajo, un poco por estudio, más que nada por estudio, pero sobre todo porque después de la crisis en Argentina necesitaba tomar como una especie de sabático, ¿no? Y apenas terminé mi estudio, bueno, quería visitar a algunos amigos y conocer un poco, viajar, como todo el mundo, cuando es joven. Y las únicas personas que conocían era un grupo de amigos en Alemania, así que bueno, me decidí espontáneamente por Alemania. Ese fue el motivo por el cual, digamos que emigré desde mi país. Y bueno, no vine realmente a Leipzig, sino que llegué un poco a Turingia. Eso fue mi primera experiencia. Ajá. Así que mi primera experiencia siempre ha sido con la parte digamos, antigua de Alemania, ¿no? O sea, y bueno, estuve estudiando en la universidad en Jena, hice mi diploma, y después arranqué un poco en la ciencia. Estuve muchos años como investigadora en el Umweltforschungszentrum aquí en Leipzig y a causa de ese trabajo, bueno, me vine aquí a Leipzig, ¿no? Así que por eso es también un poco en mi biografía de Twitter Umwelt y Menschenrechte, en el trabajo que estuve haciendo como investigadora, trabajaba con ciencias de medio ambiente. Así que bueno, digamos que ese es un poco mi background. Y hace aproximadamente como 5 años que dejé la ciencia, desde el 2014 que decidí un poco reorientarme, pero también tiene que ver con las estructuras que hay dentro de la ciencia en Alemania, que
depende, digamos, de dónde uno viene, de cómo es tu background académico, te permite o no acceder a determinados puestos, ¿no? O sea, Claro. creo que tiene una connotación un poco feminista también. Y bueno, yo creo que eso fue una suma, ¿no?, de muchos factores, pero hoy por hoy puedo decir que un poco como que uno llegó a los límites de lo que uno puede avanzar, ¿no? Como emigrante, como mujer, sí, como persona que viene de otro país. Y cuando terminás con esa fase de la academia, ahí es donde empezás a trabajar en el tema del feminismo, derechos de las Mm, mujeres, etcétera. He estado siempre en conexión con gente en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con mi formación política. Siempre estuve conectada con los movimientos sociales en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, en mi ciudad natal, en Mendoza, de donde vengo, y en San Luis, que es donde estudié. Y así que ese tema de la politización lo llevo, digamos, desde hace muchos años. Y más que nada tiene que ver con esto del feminismo, porque bueno, en estas estructuras científicas hay bastante discriminación, ¿no?, con respecto a quién accede a determinados puestos. Y yo creo que eso me llevó a replantearme, bueno, que si quiero ser parte de esa estructura o no. Claro. Em, Así que bueno, digamos, me reorienté y empecé con una pequeña empresa, y dije, bueno, ¿qué hago con todo el conocimiento que he accedido? Y empecé a hacer un poco como una especie de laboratorio infantil, ¿no? O sea que es un proyecto que hasta ahora sigue, pero está un poco dormido, donde concipié un poco de workshops y formaciones para maestras con respecto a la ciencia infantil, ¿no? Para Ujú. promover precisamente este tipo de conocimiento. Karina, ya que nos vamos metiendo de a poco en este tema de la cuestión política y en particular del movimiento feminista o de lo de lo que pasa alrededor de este concepto, para ir un poco más, digamos, más cercano a lo que está pasando en Alemania, vos trabajás en ese tema, digamos, tenés una asociación o estás dentro de algún grupo ya concebido y a partir de ahí realizan actividades, etcétera. Más o menos resumido, ¿qué estás Ujú. haciendo concretamente en respecto del feminismo? Como feminista no estoy asociada, no estoy en una asociación precisa, ¿no? Trabajo con muchos grupos feministas y tengo, bueno, algunos workshops, algunas referencias, algunos conversatorios que ofrezco y que trabajo en el marco de, de la red feminista, pero no Ujú. estoy en una asociación concreta feminista. También tiene que ver con algunos motivos y cómo se maneja también el feminismo, ¿no? O sea, digamos que todavía no he encontrado, digamos, la asociación en la que mi forma de pensar de feminismo lo representa y creo que, bueno, creo que no es necesario, ¿no? O sea, Sí, claro. Capaz que eso tiene un poco que ver con cómo es este concepto en Alemania, ¿no? Y para exacto. eso estuvimos ahí hurgando un poco, conociendo, estudiando lo que pasó hasta ahora. Y Raúl encontró un par de cuestiones interesantes, ¿no? Raúl, por ejemplo, a partir de 1977 cambió algo en Alemania. Sí, bueno, entonces en la República Federal Alemana, entonces eran dos Alemanias, las mujeres hasta 1977 tenían que pedir autorización a sus maridos para trabajar fuera de sus casas, ¿no? Mientras que en la RDA, en la antigua RDA, las mujeres, pues bueno, podían llegar incluso a ocupar empleos tradicionalmente masculinos y desarrollar carreras en el campo de la física o la química, y eso era posible también porque las tareas del cuidado, que aunque como ahora todavía siguen estando a cargo mayoritariamente de las mujeres, se realizaban en el sector público de forma comunitaria. Pero ahí también en el 77 aparece la revista Emma, dirigida por Alice Schwarzer, un icono del feminismo en Alemania, y el lema era y es igualdad de oportunidades, irrestricta igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? Y ahí aparecen temas que eran tabú en su momento. Pero bueno, después de este poquito de historia, y bueno, tú eres argentina, conoces el movimiento feminista allí, conoces en Alemania,
¿cómo ves las diferencias? ¿Cómo está el estado del feminismo en Alemania? Es una pregunta muy amplia, pero bueno, queríamos entrar ya a la materia. ¿Cómo lo verías aquí? Yo creo que en estos momentos está bastante controverso el tema, ¿no? Yo creo que hay Ujú, diferentes frontes que uno puede distinguir dentro del movimiento feminista. Por un lado están, digamos, todo lo que es el movimiento queer, o sea, queer feminismos. Después tenés una corriente bastante fuerte de lo que es radical feminismo. Tenés también mucho mainstream feminismo, ¿sí? Que es lo que más se ve, digamos, a nivel de los canales sociales. Pero creo que detrás de esas estructuras que no se ven hay un movimiento bastante grande de mujeres feministas y de un movimiento más inclusivo del feminismo. Creo que hay que diferenciar entre lo que uno ve a nivel social o de los medios sociales y de los medios de las agencias y de lo que realmente sucede, ¿no? Pero yo lo veo un poco más discrepado, bastante ensolidarizado, por así decirlo. Entre el Ujú. mismo movimiento, ¿te refieres? Dentro del... Tal Ajá. cual. Uh-huh. Sí, Claro, creo y que encima... No, no, dale, perdona. hay dos frontes, ¿no? Que se diferencian, ¿no? Entre lo que es, como vos dijiste anteriormente, la rama, o sea, la rama del 60, del 70 feminista en Alemania, llega ahora a un punto en el que el movimiento feminista actual del 90 o la tercera ola de feminismo, como le dicen en Alemania, ¿no? Tienen diferencias fundamentales en cuanto a temas que son bastante controversos y discutidos dentro del feminismo, como es el Ujú. tema de prostitución, como es el tema de la definición de ser mujer o no. Ujú. Pero vamos, que en España, por ejemplo, y en Argentina, el movimiento feminista ocupa las portadas de los periódicos en muchas ocasiones y en Alemania es un tema del que no se habla y a veces cuando se saca el tema, ¿no? Llega el lugar común este de Merkel ist eine Frau, ¿no? Entonces, bueno, como Merkel ist eine Frau, ya no hace Punto, se falta acabó la discusión. feminismo, ¿no? Y como que hay un mito en Alemania por el cual se cree que la igualdad entre hombres y mujeres ya fue alcanzada y evidentemente no es así, ¿no? No, En Alemania hay los mismos problemas o parecidos que en España o que en Argentina, con temas, por ejemplo, de la brecha salarial, exacto. del tema de los cuidados, obviamente la violencia de género. En Alemania es un tema que el otro día cuando hablamos por correo, yo te decía, es que Uh-huh. usan términos que en otros países ya están desfasados, ¿no? Como violencia Uh-huh. intrafamiliar o como que eso es algo que solo tragedias familiares o cuando son femicidios, ¿no? Puros y duros y hay un intento de femicidio cada día en Alemania y no es un tema que esté en la agenda. Además, la justicia aquí no considera femicidio a los que ocurren fuera de los hogares, ¿no? Entonces es, eh, es- a mí me parece curioso, por decir algo, la diferencia entre los problemas que existen, que siguen Uh-huh. estando, y lo poco que se abordan, y también el tema de que el movimiento feminista en sus diferentes escalas esté tan poco presente en el debate público, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco, como vos dijiste, con la historia que tiene el feminismo en Alemania. Si bien está acoplada a la historia del feminismo europeo, yo veo diferencias en cuanto a los otros movimientos feministas que hay en Latinoamérica y que hay aquí en Europa, que tiene que ver también como una cuestión cultural, ¿no? Que uno no lo puede negar. Acá en Alemania no hay una cultura, por ejemplo, del paro, como lo conocemos en muchos Claro. países de Latinoamérica, ¿no? Y Ujú. como lo vemos también históricamente desde el 2016 en Argentina, ¿no? Lo que pasó con el movimiento Argentina, que desde el 2015 en adelante hubo una especie de expansión y de explosión, ¿no? Las mujeres fueron a la calle. Eso no existe, o por lo menos poco, en Alemania. Yo creo que viene a partir de hace 2 años más o menos. Muchos grupos feministas se están organizando internamente. Y el otro problema que tiene que ver es, como vos dijiste, ¿no? Que en la Constitución alemana, en el artículo 3 de la Constitución alemana, que si bien lo protege, que si bien tiene que ver con la igualdad de género, todavía está en pañales, ¿no? Si uno piensa que hasta el 77, como tú dijiste,
las mujeres tenían que pedir permiso no son más de 30, 40 años, ¿cuántos son? Si uno no es mucho, digamos, ¿no? Ujú. Se ha avanzado en muchas cosas y tiene que ver también en otro punto o una tercera, quién maneja el discurso feminista, ¿no? Y hasta ahora en Alemania son las organizaciones feministas no están tan visibles dentro de la política. Y sí, como tú dices, hay un framing, ¿no? en la política, porque tenemos una presidenta o una canciller que es mujer, no significa que llegamos, que tenemos igualdad, ¿no? O sea, Claro. eso yo creo que es lo más difícil, llegar, digamos, el feminismo no es parte de la agenda política actual. Es como que, digamos, que está, se maneja, pero no llega, digamos, a tener un peso político. Ujú. Karina, ya que mencionás el tema de la política, ¿no? Déjame introducir un par de datos que creo que hace unos días, hace algunos episodios lo mencionábamos, Raúl, recordame, pero si uno mira, por ejemplo, el Bundestag, ¿no? El Parlamento Federal Alemán, y mira cuántas mujeres son diputadas y de alguna manera saca un porcentaje entre hombres y mujeres, estamos en uno de los números más bajos desde los años 90, ¿no? El 30% apenas son mujeres de los 709 diputados que tiene el Parlamento. Es el momento de la historia de la República Federal Alemana que el Parlamento es tan grande, ¿no? Por una cuestión del sistema electoral que algún día explicaremos, Raúl. El Parlamento tiene 709 escaños y de ellos solamente 218 son mujeres, ¿no? Y si miramos un poco hacia atrás, Exacto. nunca superó el 40%. Algo que tampoco pasó a nivel regional, es decir, en ninguno de los parlamentos regionales se vio un número así. Y Hamburgo eso, está bueno, cerca, ¿no? El único. Hamburgo está cerca del 40. Hamburgo está cerca del 40, sí, es cierto, Ujú. pero es algo que nunca Claro, pero fue sí. más alto que Si te ese vas número. a la parte empresarial, solo el 13% o sea, en los consejos de administración de las 30 empresas alemanas que forman el DAX, o sea, las más grandes, solo el 13% son mujeres, es poco más de 1 de cada 10, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que estos datos refuerzan el hecho de que no hay una igualdad real o que no se puede acceder a ella. Y sin embargo, y es algo que quería también comentarte, por ejemplo, con el tema de la brecha salarial, en Alemania hay un día al año que se habla de ese tema y yo veo a los partidos hacer una campaña porque es el 21% la brecha salarial. El Equal Pay Day, Sí, ¿no? eso es la cifra, dentro de las tres más altas de la Unión Europea junto a República Checa y Estonia. O sea, estamos en ese nivel. Se hace un día al año y ya se quedan tranquilos los partidos. Pero ¿qué iniciativas hay para cambiar esto? Claro, obviamente son muchos problemas estructurales, ¿no? De la brecha, también la diferencia, si quieres, podemos hablar de la brecha explicada y la no explicada, la que es por pura discriminación, pero es evidente que hay un problema muy grave, ¿no? Con ese y no sé si se está abordando. ¿Tú qué consideras? ¿Se está abordando? ¿Es algún partido? ¿Hay alguna iniciativa? ¿Crees que podemos mejorar en los próximos años en este sentido? Sí, yo creo que sí. O sea, no sé si ustedes habrán leído seguramente, ¿no? De las informaciones en el 2020 hubo dos intentos de dos Bundesländer por implantar esta ley de igualdades, ¿no? Ujú. Ujú. Las dos leyes fueron revocadas, es decir, no llegaron a ser aprobadas Sí, por la rechazadas, ¿no? Por el Parlamento. y eso también significa, ¿no? En qué estado estamos. O sea que hay una tendencia de llegar a esta igualdad, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil es, como lo que tú mencionaste, la discriminación estructural. Y la discriminación estructural hay que diferenciarla en qué parte, ¿no? O sea, si uno, Ujú. como tú dices, el 31% de las mujeres ocupan, digamos, en el Parlamento en Alemania, es catastrófico, ¿no? Si uno lo ve, de los 700 son nada. 51 mujeres tiene el CDU, el SPD tiene 67 mujeres en el Parlamento, después está el AfD con 9, que es de terror, ¿no? O sea, uno de los partidos políticos con menos mujeres. Y Ujú. después viene, bueno, los de izquierdas y los verdes con 37 y con 38 mujeres en el Parlamento. Muy poco. O sea que uno que tiene que pensar cómo son las estructuras que están debajo de este sistema que no permiten que las mujeres lleguen. Y eso tiene que ver también con
con el modelo de mujer que se ha vivido en los 30, 40 años que tenemos en Alemania, ¿no? O sea, creo que eso tiene que ver un poco con la cuestión cultural, tiene que ver con la cuestión estructural y con la discriminación que viven, digamos, muchas mujeres a diario para poder llegar a puestos, ya sea políticos, ya sea de empresas o científicas o no sé. Puedes buscarte un ejemplo que tú quieras. Sí, ya que estás mencionando a los partidos políticos, esos números que das, si los ponemos en perspectiva, es decir, si los ponemos en porcentaje según el tamaño particular que tiene cada bloque de estos partidos, que es diferente, ahí los números como que se acomodan de diferente manera. Por ejemplo, los más igualitarios entre hombres y mujeres sería el Partido Verde y Die Linke, la izquierda, que superan el 50% de sus bancas, al menos ahora, ¿no? A partir de 2017, en el periodo actual, cosa que sostienen desde hace bastante tiempo, especialmente los verdes. Pero si uno mira los otros partidos, incluyendo la socialdemocracia, bueno, ese número baja por debajo del 50%, actualmente está en el 41%, ¿no? Existen, digamos, medidas dentro de estos tres partidos que intentan de alguna manera generar esa igualdad. Recuerdo, por ejemplo, que el Partido Socialdemócrata tiene una armado de listas en el cual se tiene que intercalar hombre-mujer, y lo que a veces sucede, y que los propios partidos o los dirigentes de esos partidos se autojustifican de no cumplirlo del todo, es porque, bueno, hay pocas mujeres. Y la pregunta que se tendrían que hacer es ¿por qué hay pocas mujeres en sus reuniones, ¿no? Exacto, sí. Yo, como ustedes saben, estoy parte del Partido Verde, o sea, estoy activa políticamente dentro del Partido Verde. Y sí, es verdad que hay diferentes gremios y estatutos dentro del partido que te permiten, o sea, que está, digamos, como sentado en las bases del partido, por lo menos para el Partido Verde, que el 50% de las posiciones tienen que ser ocupadas por mujeres en todos los ámbitos, digamos, dentro de la estructura del partido. Y sí, es verdad, hay pocas mujeres. Y acá tiene que ver también, como te decía, la pregunta, ¿por qué las mujeres no se mezclan políticamente? Yo creo que el problema fundamental para muchas mujeres, y todas las que se definen dentro, ¿no?, de la categoría mujer, tiene que ver con las barreras que uno tiene que cumplir, ¿no? O sea, si te pones a pensar, por ejemplo, yo estoy en lo que es la comunal política, ¿no? O sea, en la política comunal. Y te implica un montón de tiempo. Claro. Es decir, que si hay personas, y no solamente las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, como en mi caso, que yo soy madre soltera. Tengo un hijo, y ¿desde cuándo que hago política comunal? Realmente política comunal he podido hacer hace 3 años. Es decir, desde el momento en que mi hijo ya tiene una edad aproximadamente en la que no necesita tanto cuidado, ¿no? O sea, que tiene que ver un poco con cómo son las estructuras que no te permiten avanzar. Porque si todas las meetings, todas las reuniones son a partir de las 5 de la tarde, Claro. Y vos tenés familia, entonces en algún momento todas las mujeres o incluso los hombres, ¿no? Porque yo creo que también es una cuestión también de los hombres, llegan a esa brecha de tener que decidirse, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a la reunión política del barrio o tengo que darle de comer a los críos aquí que están sentados? Bueno, tampoco tienen que comer todos los días, ¿no? Voy a hacer una dieta, como tú dices. Me acuerdo, claro, yo cuando estaba activo políticamente en España, cuando era joven y eso, las reuniones, las asambleas del partido eran a las 8 de la tarde, que es la hora donde se cenan las casas españolas. En Alemania se cena antes. Y obviamente, ¿quién daba la cena en las casas? Las mujeres. No había casi mujeres en esas reuniones. Y luego nos sorprendíamos, ¿no?, de esta situación. No sé si el tema de la digitalización obligada por el corona ha beneficiado eso, porque pienso en que uno ya no tiene que salir de casa y que de alguna manera podría compaginar, no sé, hacer la reunión desde la... No lo sé, como que ya no es necesario tanto el salir y uno puede compaginar el presencialismo, ¿no? Y desde lo digital creo que eso ha tenido que mejorar algo, ¿no? Digamos, la posibilidad de participar. Yo creo que ha mejorado un poco, ¿sí? No vamos a hablar de que sea
pero ha claro. mejorado un poco y como tú dijiste también el tema del presencialismo, es toda una cultura, ¿no? Una Sí. cultura de que si no estás presente no podés participar. Y eso yo creo que son como, eso es parte de esa estructura discriminatoria que hay, ¿no? Ujú. Y se ve en todas las líneas, desde la política comunal hasta las investigaciones, hasta las ciencias de investigación, ¿no? Hasta los institutos de investigación que tenés en los departamentos, los jefes que son mayoritariamente hombres y son los que determinan si una meeting es a las 3 o a las Claro, 5 o a las 6 de la claro, tarde. O sea claro. que esa barrera la ves Ujú, en todas las estructuras sociales. ujú, Sí, con la digitalización, desde que estamos con Corona, hay una especie de mejoramiento. ujú. Pero si uno ve también la parte de digitalización en Alemania, todavía estamos en pañales, ¿no? O sea, Oh, sí, eso es obvio, sí. Mm, acá en Sajonia y en Leipzig, recién hace 2 meses o 3 meses atrás, que estamos, que el Parlamento, digamos, de la ciudad de Leipzig dio, digamos, el veto para poder realizar las meetings, digamos, online, ¿no? ujú, Porque si no, era hasta en forma de presencia. ujú. Y el problema está que cómo se elige, ¿no? Cuando uno toma decisiones dentro de estas pequeñas organizaciones parlamentarias, este, tenés que decidir en forma mayoritaria, tenés que votar, o sea que es todo un sistema que todavía está en pañales. Tiene que venir. Ahora en Sajón van a reformar, digamos, la ley comunal, así que yo creo que van a haber algunas modificaciones que van Ujú. a permitir que esta digitalización avance y quizás con ese avance de la digitalización exista una mayor participación de mujeres, sí, ¿por Eso qué no? esperamos. Para eso necesitamos una mejor conexión a Internet en toda Alemania, pero ese es otro tema para otro episodio. Estamos hablando mucho de participación en política y has comentado que estás muy involucrada en Ujú. los verdes. Quería preguntarte, claro, a nivel de toda Alemania, eres mujer, migrante, madre soltera y del este. O sea, cuatro grandes discriminaciones. O sea, cuatro... Ana, va- para ponerle otra arriba, yo creo que eso también hace un poco, digamos, mi perspectiva, ¿no? Dentro de la estructura política, no solamente, como tú dices, como madre soltera, sino que también soy lesbiana Ajá. y soy migrante y todo este tipo de connotaciones y de interseccionalidad que hay dentro de las personas Ujú, y dentro del sujeto político, ujú. creo que te hacen ver de otra manera distinta, digamos, o por lo menos el ángulo, ¿no? En el que uno observa los temas. ¿Y te sientes cómoda en los verdes? Digamos, ¿has encontrado ahí tu sitio? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino, qué estás haciendo. Mm, La decisión de llegar a la política tiene que ver también de que uno, bueno, cuando uno está mucho en el activismo político, es una diferencia, ¿no? Entre hacer activismo político y hacer política real. Y me decidí hace como 2 años y medio atrás que dije, bueno, este es el momento adecuado de ingresar a la política y tiene que ver también porque tengo el privilegio que muchas personas y muchos migrantes no tienen, sobre todo migrantes que vienen de otras ciudades que no sean europeas, de tener una doble ciudadanía, ¿no? O sea, en ujú, el 2014 o 15 decidí hacer la ciudadanía alemana ujú. y bueno, eso como ciudadana alemana te permite participar. Claro. Y yo creo que eso fue también un proceso de crecimiento. Y desde el 2018 que dije, bueno, es el momento adecuado de saltar a la política y bueno, de dejar un poco el marco teórico y crítico de lo que es el activismo político y, y decidir trabajar en las estructuras, que es lo más difícil, ¿no? Porque Ujú. yo creo que esa es la diferencia entre el activismo político y, y trabajar políticamente. Así que bueno, me decidí por los verdes precisamente porque, bueno, siempre he estado un poco más afín, digamos, a lo que es todo lo que es el tema de Umwelt, todo lo que es el tema de ciencias ambientales, pero más que nada también tiene que ver con, lo, con las experiencias que tuve en los otros partidos políticos, ¿no? O sea, no tanto en el CDU ni en el SPD, pero también un poco con el partido de izquierda, que es Ujú. que es lo que más conocía,
Y creo que las estructuras de los verdes me permitían en el 2018 un poco más de soberanidad y sobre todo de participación activa. Creo que dentro de las estructuras políticas hay tanta discriminación como dentro de cualquier otra estructura. Y más sobre todo cuando es migrante, ¿no? O sea, yo creo que más eso... abiertas, ¿no? Las de los verdes, digamos. O sea, el Die Linke viene de la tradición marxista-leninista y esos Exacto. partidos tienen esas estructuras férreas del Politburó y todo eso que, bueno, yo lo conozco Sí, bien también y es complicado. exacto, un poco más, o sea, no digo que, o sea, yo me defino dentro también, dentro de lo que es la estructura verde, digamos, en una parte más progresiva, ¿no? O sea, Ujú, yo he participado en Argentina también de lo que se dice el partido de izquierda, o no sé, partido ujú, radical, se ujú. llama en aquel entonces. Y yo creo que creo que tengo una formación política que es un poco de izquierda, ¿no? Y dentro de este partido verde vi por lo menos las estructuras un poco más abiertas y no tanto este estigma de ser el migrante que se acomoda a las estructuras, ¿no? Porque ese es todo un tema. Cuando sos Ya, migrante, cuando te interesás por política, hay todo una connotación que parece ser que solo puedes hablar de política cuando hablas de políticas migratorias. ya. Qué aburrido. Ujú, Y eso yo como que lo vi muy fuerte dentro del partido de izquierda ujú. y no tanto dentro del partido de, de los verdes. Así que bueno, me decidí por ahí y me apoyaron en el 2019 para ser parte de o sea, para postularme dentro del, del Parlamento aquí de Sajonia, de Leipzig, perdón. Y bueno, no entré en el Parlamento, pero tuve dentro de lo que es mi barrio bastante apoyo, ¿no? Ujú, Y estoy dentro de lo que sería el consejera de barrio, no sé cómo ujú, le dicen en otros, en España, bueno, ujú. eh, estoy como consejera de barrio, ¿no? O sea, ocupo, digamos, un pequeño puesto dentro. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos y qué temas te gustaría, digamos, llevar a la política por tu experiencia personal? ¿De qué quieres hablarle a los ciudadanos alemanes? Yo creo que uno de los temas que más me moviliza, bueno, es el tema de feminismo, el tema de igualdad de género, son temas que bastante me llevan. Estoy bastante como referente en el tema antirracismos y discriminación, así que bueno, ese tema me interesa bastante y es parte del trabajo que hago, ¿no? Con lo que gano mi dinero como referente política. Ujú, Así que bueno, esos son dos temas que me interesan mucho y me interesa también, por supuesto, todo lo que es la participación política de migrantes. Y yo digo precisamente uso en forma muy bebús, en forma muy consciente, participación política, o sea, politische Participación en alemán, y no uso Teilhabe, ¿no? Porque creo que hay una diferencia concreta entre esos dos ujú, términos, que uno es más pasivo y el otro es más activo. ujú. Y bueno, más que nada la visibilidad, ¿no? Y la diversidad de personas que participan en el Parlamento. Yo creo que Alemania tiene un grupo muy grande de migrantes y esa cantidad de personas que viven acá y que no tienen, no tienen un acceso directo a la política o no están representados políticamente, es necesario cambiarlo, ¿no? Ujú. Claro, No puedo además, hablar por todo, ¿no? Pero, porque eso no sería lo correcto, pero creo que eso es lo que mi motivación intrínseca, ¿no? La participación activa y la visibilidad de que hay otras formas de poder participar en forma política. Karina, una pregunta. Vos bien sabés que este podcast fue bautizado como el fin de la era Merkel, con una ayudita del amigo Andreu Jerez, y que lo viene repitiendo desde hace 170 años. Pero vos dijiste muy al principio que llegaste a Alemania en el año 2004, o sea, prácticamente que tu vida en Alemania estuvo bajo digamos, el tiempo en el Sí. gobierno de Angela Merkel, casi que coincide porque empezó en 2005, ¿no? Al menos en ese año fue la elección. Sí. Entonces yo te quería preguntar, en todos estos 15 que van a ser 16 años del tiempo de Merkel como canciller alemana, si lo podrías definir en un par de líneas, qué te parece esto? En referencia a los temas que venís mencionando,
¿Qué has visto que cambió? Si cambió para bien, para mal. ¿Cuál sería de alguna manera tu valoración general de la Ujú. era Merkel? Yo la era Merkel, o sea, cuando Merkel llegó a la política, por supuesto que me emocionó y me gustó y estuve muchos años fascinada de su forma de hacer política. Muchos años, diría, bueno, los primeros años. Ujú. Después de que uno va involucrándose más, en los últimos 2 o 3 años me he sentido un poco más desilusionada de su política, ¿no? Y yo creo que ella ha logrado muchas cosas y creo que ella ha sentado un marco político dentro de la estructura. Ujú. Um, no por todo, o sea, ella ha llegado, no sé cuántos años que lleva ya en la política, ¿no? O sea, una de las pocas mujeres que se ha podido establecer. En cuanto a temas feminismos, en cuanto a tema de la participación de la mujer, podríamos decir que no ha habido, digamos, mucho éxito de su política, ¿no? O sea, no se ve, porque si no, no estaría la lucha que estamos haciendo en estos momentos. Claro. Así que yo resumiría, yo creo que ella ha hecho muchas cosas, creo que sentó una forma de hacer política. Va a ser difícil reemplazar ese tipo de política dentro de la estructura alemana, pero yo creo que el balance es positivo en general. Y con respecto a los temas de igualdad de género, creo que hay un bache político, ¿no? O sea, una brecha política que ella no ha logrado, digamos, cerrar, por así decirlo. Ujú. Bueno, Pero, uh-huh, nunca además ha querido hablar de feminismo, ni nada, exacto, se ha exacto, separado mucho de eso exacto. y nunca un tema tan grave como el de la violencia de género que hemos estado comentando antes, que es no sé, hay yo lo que veo de iniciativas a nivel público contra la violencia de género es este teléfono, ¿no? Para Uh-huh. llamar, pero no hay un discurso del Estado para combatir eso, ¿no? No se hace cargo de ese problema y eso también es algo que hay que reprocharle a Angela Merkel, que podría haber dado muchísimos pasos en ese sentido y no lo ha hecho, ¿no? Estuve en el foro de derechos humanos. Bueno, yo estoy en el consorcio de algunas organizaciones, ¿no? Como Forstan, aquí en Sajonia y a nivel, digamos, nacional. Teníamos una reunión dentro del foro de derechos humanos que fue organizado por otra organización que es la Paritaria. Y también precisamente trabajamos una posición, un papel, ¿no? Político. Y sí, es verdad que en cuanto a la violencia y en cuanto a la violencia de género concreta, ha habido poca investigación en los últimos 6, 7 años o 10 años, por así decirlo. Todavía Ujú. están las estructuras que tienen que soportar y que tienen que abarcar todo lo que es la violencia estructural y de género, no están tan desarrolladas, ¿no? Hay muy poco dinero para lo que son las estructuras. Ujú. Y por eso también, ¿no? Que se conoce poco, ¿no? Como tú dices, ese Claro. teléfono que sí, que uno hace, que uno hace propaganda, pero sí necesitamos una visibilidad mayor de lo que es el tema. Claro, y justo bueno, en esta semana del DCHIT, bueno, el teléfono lo podemos decir, es el 08000116 016. La verdad es que podían haber elegido uno más sencillo también para acordarse, pero bueno, hoy justo en el DCHIT, en la semana, venía un reportaje sobre una abogada especializada en temas de violencia de género que defiende a mujeres víctimas Ujú. de la violencia machista y está muy interesante, es algo que no suele ocurrir, aparecer en los medios alemanes y me ha parecido justo que hoy saliese, pues digo, mira, al menos hay alguna noticia. Pero bueno, Yo es les un poco... avisé. Sí, yo les avisé. Pues, Karina, vamos a ir cerrando porque es verdad que si no nos vamos a ir a más de una hora. Bárbaro. Te agradecemos un montón, la verdad, la charla porque hemos hablado, fíjate, de feminismo, hemos hablado de ciencia en Alemania, de política, de migración, de participación política. Te deseamos mucha suerte en el periplo con los verdes. Esperamos que nos representes en algún momento en alguna institución, el Bundestag, donde sea, y la verdad es que te damos las gracias por dedicarnos este rato en el podcast del fin de la Merkel. Muchas gracias, Muchas Karina. gracias a ustedes también por haberme invitado y bueno,
como siempre, si necesitan información, y ya tienen mi correo, ya tienen mis datos, llámenme. Estoy bastante conectada con alguna gente política, así que bueno, yo creo que es necesario siempre ser solidario entre la gente que nos escucha y que bueno, para llevar juntos, digamos, la visibilidad y los derechos, digamos, que tenemos como migrantes que hemos decidido vivir en este país. Genial, luego pondremos en la nota tu Twitter por si algún oyente te quiere seguir y compartir también debates contigo. Y nada, es hora de despedirnos. Nosotros nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback y recuerden, suscríbanse a Spotify, Apple Podcast, dejen una valoración y cuídense mucho en este tiempo de pandemia. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita Elecciones Alemania o síguenos en Twitter. Raúl, Dime, Franco. no te voy a hacer ninguna pregunta, Ah, bueno. pero quiero que cuando yo te diga una palabra, vos me digas lo primero que te viene a la cabeza. Voy a decir una palabra al azar, absolutamente inocente. Al azar, no me Sí, lo creo. y vos me pero decís qué te viene a la cabeza, ¿ok? venga, va. Mbappé. Cerramos.